Hola, hoy les voy a hablar sobre la autoestima. En este episodio les voy a hablar sobre algunas conductas relacionadas con el autoestima y algunas características que tienen que ver con el autoestima baja y el autoestima alta. Bien, pues las conductas relacionadas con el autoestima, la primera que les voy a mencionar tiene que ver con las expectativas que podemos tener en un futuro. Por ejemplo, ¿de qué manera puede influir posteriormente lo que ahorita en un presente yo estoy haciendo? Bien, la segunda tiene que ver con la asertividad. La asertividad es una palabra que muchas veces la escuchamos. A mí me pasa que en varias ocasiones veo que la ocupan y quisiera hablarles sobre la asertividad. La asertividad es una habilidad social para poder expresar, incluso hasta defender, ya sea nuestro punto de vista, lo que nosotros somos, pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos que perjudicar al otro. Entonces, si yo doy mi punto de vista, pero que ese punto de vista no ofenda a los demás o no daña a los demás, esa es la asertividad. Y bueno, tiene que ver con el autoestima. La tercera son los estilos para poder afrontar el estrés. ¿De qué manera yo afronto situaciones que me generan estrés? Por ejemplo, en un examen, en una entrevista de trabajo, tal vez en un examen yo afronto el estrés, no sé, me puede ayudar como motivación, ¿no? El sentirme estresada. Entonces, si me siento de esa manera, lo voy a lograr, lo voy a hacer y voy a sacar mi mejor calificación, ¿no? O por el contrario, me bloqueo, se me olvida lo que ya estudié. Entonces, ¿de qué manera afrontamos situaciones que me generan estrés? Bien, la cuarta tiene que ver con algo que se llama locus de control. Esto es la percepción que nosotros tenemos de los eventos que ocurren a consecuencia de las decisiones que podemos nosotros tomar decisiones o acciones. Por ejemplo, si yo decidí no entrar a clases o no ir a mi trabajo, entonces pues va a haber una consecuencia, ya sea que pues haya una amonestación por parte de la escuela o haya una amonestación por parte de mi trabajo, ¿no? Por parte de mi trabajo podría ser que no me paguen. Entonces, ¿de qué manera yo asumo esa responsabilidad de acuerdo a las decisiones o acciones que yo tengo? Entonces, a eso se refiere el locus de control. La quinta es la toma de riesgos. ¿Tomo o no tomo riesgos? La sexta tiene que ver con el temor al fracaso. Esta es una de las características comunes. De repente, precisamente por ese miedo a fracasar, nuestra autoestima pues va bajando. Bien, y la séptima tiene que ver con el nivel de aspiraciones, que se parece mucho a la primera, cómo yo me puedo proyectar en un futuro. Bien, les voy a hablar sobre algunas características de la autoestima alta. Una persona que tiene autoestima alta es confiada, como ya lo mencioné en el episodio anterior, tiene que ver con la autoimagen, con la autoconfianza. Entonces, si yo me siento bien conmigo mismo, pues voy a tener esa confianza de que las cosas que yo estoy haciendo o las cosas que yo estoy aprendiendo, las personas que me rodean, están bien y son aceptadas son aceptadas por mí mismo o mí misma. Bueno, una de las primeras características es que no se considera, la persona que tiene alta autoestima no se considera a sí misma como el centro del universo. Es importante recalcar eso porque me ha tocado con algunos pacientes que me dicen, es que yo no soy como las personas luego me dicen, ¿no? Que yo puedo ser capaz de terminar una carrera, que yo puedo ser capaz de sobresalir académicamente, profesionalmente, como sea. Y ellos de repente me refieren, pero tampoco quiero llegar al otro extremo de decir yo soy lo máximo y eso. Esto no tiene que ver, o esta referencia no tiene nada que ver con el autoestima alta. Cuando nosotros tenemos autoestima alta, no nos consideramos, como lo mencioné, el centro del universo.
Simplemente sabemos lo que somos, sabemos lo capaces que podemos llegar a ser en determinadas situaciones, con uno mismo, con los demás. Bien, la segunda característica es que conoce muchos aspectos de sí mismo o de sí misma, ya sean físicos, ya sean cognitivos, ya sean, no sé, habilidades, por ejemplo. Entonces, ahora sí que se sabe que de lo capaz que puede ser la persona que tiene alta autoestima. Tiene conciencia de su propio valor como persona, eso es muy importante, como yo lo había mencionado, si yo me valoro, yo voy a reflejar o voy a proyectar ese valor propio. Bien, reconoce sus cualidades buenas, pero no se cree perfecta, o sea, no llega al otro punto, ¿no? De decir, yo soy bueno en todo, yo soy buena en todo, entonces ya. No, simplemente reconoce que lo que hace está bien. Bien, esto es muy importante, no ve sus defectos y errores como representativos de alguien sin valor, o sea que si se llega a equivocar no se siente mal, simplemente lo ve como algún error y no como un error que esa persona solamente lo puede tener, no, o sea, lo ve como un error que como ser humano podemos tener este tipo de errores. Bien, no se preocupa por el pasado, está viviendo en el presente y sobre todo la parte que les decía de las conductas relacionadas con la autoestima, bueno, pues ven hacia el futuro, de qué manera yo estoy haciendo mi presente que repercuta de buena manera en mi futuro. Bien, es capaz de disfrutar cualquier actividad si no le llega a gustar o a lo mejor si, no sé, por ejemplo, una persona que no sepa patinar y le dice, ¿te podemos enseñar a patinar? Dice que sí, o sea, no tiene ningún problema por seguir aprendiendo y por hacer cualquier actividad. Y bueno, por último, es sensible a las necesidades de otras personas. Cuando nosotros tenemos el autoestima alta no quiere decir que seamos egoístas, seamos egocéntricos y solamente nos enfoquemos en nosotros mismos. No quiere decir esto. Una persona con alta autoestima es sensible a lo que a los demás les puede pasar. Bueno, existen otras características, pero yo considero que estas son como las más importantes de la autoestima alta. Y bueno, sigue las características de la autoestima baja. La primera es que la autocrítica es severa y excesiva. Entonces todo el tiempo estamos viendo si ya me equivoqué, si lo que hice estuvo bien o estuvo mal, todo el tiempo estoy dudando y si yo veo que si me equivoqué digo no es posible que me haya equivocado de esta manera, ¿no? Y aparte es recurrente, ¿no? No obstante de que es severa, es recurrente. La segunda es hipersensibilidad ante la crítica. Esta parte, las personas que tienen baja autoestima, todo el tiempo se sienten atacadas. Por ejemplo, cualquier persona puede llegar a decir algo y si esta persona sufre de baja autoestima, va a pensar que eso es contra ella. Entonces, incluso pueden ser un tanto violentos, ¿no? Porque tienen la percepción de que eso es contra ellos, es personal. Bien, descarga la culpa de sus fracasos hacia las demás personas o a ciertas situaciones. Incluso llega a haber hasta cierto rencor por ciertas situaciones o ciertas personas. Y no retoman su responsabilidad. Y si retoman su responsabilidad, bueno, como lo dije en el punto anterior, se autocritican. Bien. El siguiente es, hay mucha indecisión, muchísima inseguridad, no pueden llegar a tomar decisiones bien, de forma concreta, de forma decidida. Y ya. Bien, después deseo innecesario por complacer a los demás, por lo que no se atreva a decir que no. Para estas personas si les dicen, por ejemplo, oye, no sé, a lo mejor a una chica que sufre de baja autoestima le dicen, oye, tal vez podemos salir. Y ella para no quedar mal o no hacer sentir mal a la otra persona dice, bueno, sí, podemos ir, pero en realidad ella no quiere ir, ¿no? O sea, o puede ser también el caso de algún chico
Él no quiere ir, pero dice que sí, por miedo y por no saber decir no. Bien, tienden a ser perfeccionistas, como ya lo había mencionado, y bueno, exagera la magnitud de sus errores y los lamenta indefinitivamente. Entonces, esto llega a suceder y llega a un punto en que no se pueden perdonar a ellos mismos. O sea, llegan a tener algún error y no se pueden perdonar. Pueden estar todo el tiempo pensando en me equivoqué en esto y no, nunca lo voy a poder superar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las autoexigencias también. Son hostiles, hay irritabilidad y bueno, una de las más importantes es que tienden a ser muy defensivos y todo el tiempo están en una posición negativa generalizada. Con expresan como esta incapacidad de poder tener algún gozo de vivir o algún placer por lo que ellos están haciendo o quieren hacer. Igual son algunas características de la autoestima baja, hay muchísimas otras, pero de la misma manera creo que son las más generales y las más importantes. Ahora quiero tocar un punto que considero que es muy importante y que cada uno debemos tener en cuenta, y es la influencia que nosotros podemos tener para el autoestima de los demás. Todos nosotros podemos influir tanto en la forma de pensar, en la forma de percibir, en la forma de asignar algún significado, de asignar algún valor, de algún valor hacia su persona, ya sea físicamente, cognitivamente. Nosotros influimos de esta manera para otras personas para poder desarrollar el autoestima. Como ya lo había mencionado en el episodio anterior, la autoestima no obstante se desarrolla conforme a uno mismo, sino con las personas que nos rodean. Entonces somos como agentes de control social que nosotros hacemos también de ese desarrollo, de ese desarrollo de la autoestima, que sea bueno o que sea malo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos influir a desarrollar una buena o una mala autoestima? Tiene que ver con algunas amenazas, con desaprobaciones, con la crítica. Esas son de las partes negativas. Entonces, yo aquí les recomiendo, incluso les pido, que tengan mucho cuidado al momento de criticar. Luego decimos, bueno, hacemos una crítica constructiva, pero no sabemos de qué manera lo pueda tomar la otra persona. Y sobre todo en este desarrollo, ¿no? Sobre todo con los niños, de qué manera nosotros nos estamos dirigiendo a ellos para poder desarrollar esa autoestima. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las palabras pueden herir mucho o al contrario, pueden ayudar. Entonces, para que una autoestima sea baja, bueno, pues entonces el entorno lo que hace es la crítica, hace lo de la crítica, hace desaprobaciones. Ahora, del otro lado, para poder desarrollar una autoestima alta, pues está el elogio, la aprobación, la recompensa. Y de esta manera, pues de esta manera, la persona que está desarrollando su autoestima, pues le está definiendo bien y también empieza a tener una mejor identidad. Un mejor autoconcepto e incluso una mejor valoración de sí misma. Entonces, yo siempre he dicho que las palabras son muy importantes, el lenguaje es muy importante y desde ahí generamos un cambio. Entonces, si nosotros nos detenemos un poquito a pensar, tal vez lo que pueda decir pueda repercutir de forma negativa, mejor no hay que decirlo. Y sobre todo en esta parte de las personas que lo están desarrollando, que son los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros podemos decir y pensar que puede ser una crítica constructiva y a veces no. Y bueno, eso sería todo por parte de la autoestima. Espero que les pueda ayudar y sobre todo identificarse, como ya les había mencionado en diferentes episodios. Si ustedes se identificaron
con algunas características, ya sea de autoestima alta, muy bien, pero si es de autoestima baja, entonces hay que empezar a trabajar. Y bueno, eso sería todo.